Os amo a todos con entrañable amor. ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez y sabes el tiempo cuando han de parir? Se encorvan, hacen salir sus hijos, pasan sus dolores. Sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto, salen y no vuelven a ellas. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada.
Bueno, mis hermanos, dice la palabra, no es algo que no se vea, pero la maldad ha crecido de una manera tremenda en el mundo. ¿Sí? Ha crecido de una manera vertiginosa y cada vez será peor. La tecnología y todo esto ha robado mucho a la gente el sentimentalismo, por ejemplo. Yo me acuerdo en aquellos años de nosotros cuando nos enamoramos y le dedicamos a nuestras esposas unas palabras, las que hoy son nuestras esposas, y tardábamos mucho tiempo para empezar una relación. Tomarle la mano a la novia era una cosa se preparaba uno en la casa. Bueno, ¿cómo le hago? ¿Cómo me siento? La invito a cine, en el cine le tomo la mano, no, la invito a un refresco, ¿cómo le hago? No? Bueno, en fin, era todo un proceso. Finalmente, flores, una serenata, palabras bonitas, la música. Y yo no sé hoy, con perdón de los chavos, cómo se enamoran hoy. Híjole, con una canción de reggaetón, o cómo le hacen. Es algo que no a las muchachas no les gustan las serenatas, no son románticas, es algo extraño. Pero bueno, fíjense, la maldad ha crecido mucho. Y dice la palabra en Mateo 24:12 que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esa es la contraparte. La maldad crece y el amor rebaja, porque están en contraparte cada uno de los dos, ¿no? Maldad y amor. Pero qué tremendo, hay mucha maldad y debería de haber más amor, sobre todo en el pueblo de Dios. ¿Sí? Sobre todo en el pueblo de Dios. Pero resulta que a veces no sucede eso. Mire, vamos a ver, aquí en la palabra de Dios hay un personaje, hay un libro muy importante, que es el libro de Jonás. Vamos a situarnos ahí en el libro de Jonás, por favor. Los que tienen sus Biblias o sus dispositivos. En el libro de Jonás, este libro es un libro muy complejo. Fíjense que no es una profecía, no es un libro de más de una hoja, tiene 3 capítulos, Jonás, no tiene más. Libro cortito. Pero aquí hay una cuestión tremenda con Jonás. Jonás es un hombre que vivió posiblemente 750 años antes de Cristo, y le tocó ser profeta en medio de un tiempo de mucha maldad, de mucha guerra, de mucha sangre, de muchas guerras de Israel. Fue un profeta que vivió en el exilio que tuvo el reino del norte de Israel, que fue llevado a Siria. En ese tiempo los reyes asirios incursionaban en Israel y hacían unas masacres tremendas, y ellos finalmente se llevaron a los samaritanos para el norte y mezclaron la raza pura judía que había, y por eso cuando Jesús vino, los judíos y los samaritanos no la iban. Los judíos se creían más puros. Entonces Jonás en ese tiempo fue profeta y profetizaba las victorias de Israel. Entonces a Jonás le tocó ver lo que el Señor decía, lo hacía. El Señor decía que iba a destruir a una ciudad y la destruía, que iba a quitar un rey y a poner otro, y el Señor lo hacía. Entonces dice en el versículo 1 y el 2 que Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive a predicar contra ella. Bueno, fíjense una cosa ustedes, tremenda. Nínive era la capital completa de un imperio en aquel tiempo. Era la capital del reino asirio, era una cosa tremenda. Era una ciudad que dice al final de 120,000 personas, dice ahí, pero algunos dicen que estos 120,000 que dice aquí, en el 4:11, dice que habían más de 120,000 personas, Jonás 4:11, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Muchos dicen que estos 120,000 eran nada más niños, que eran los niños que había en Nínive. O sea, ¿cuántos adultos habría entonces?
Dice Jonás que era un pueblo de 3 días de camino. Entonces estamos hablando de una ciudad muy grande. En Nínive en la actualidad está a 2 kilómetros, que ya no existe, pero quedaría en la actualidad a 2 kilómetros de Mosul, que fue la capital que escogió el grupo terrorista ISIS para formar ahí sus oficinas, su bastión, y dirigir ahí toda su operación macabra. Y esta ciudad quedó destruida por completo. A 2 kilómetros de ahí hay unas ruinas que se llaman Ninagua. Se cree que esas son el Nínive de aquel tiempo por las ruinas que hay allí y por los relieves que hay en las esculturas. Y nos cuenta la historia de que Nínive era el paso comercial entre árabes y lo que hoy conocemos como Europa. Era una parte tremendamente poblada, había mucho dinero, a orillas del río Tigris, al norte de Israel, muy al norte de Israel, al norte, en Irak, hoy queda en Irak, en Mosul, que está en Irak. Entonces pertenecía al Irak que es hoy, y allí había de todo. Era una ciudad totalmente entregada a la maldad. Era una ciudad totalmente entregada. El libro de Nahum, que ustedes tienen en la Biblia también, un libro de Nahum, que es un libro pequeñito, está dedicado todo a la profecía para la destrucción de Nínive. Era la piedra en el zapato en aquellos tiempos de Dios. Dios le dedica varias profecías en el Antiguo Testamento a Nínive para ser destruido por su maldad. Y entonces aquí le dice a Jonás, le dice: oye, levántate y vete a Nínive a predicar. Póngale atención a esto, mi hermano, a predicar, porque su maldad ha subido contra mí, o delante de mí. Su maldad ha subido delante de mí, dijo el Señor. Los habitantes de Nínive eran asirios, gente conocida por su agresividad, eran sanguinarios y por su crueldad, muchísimo. Como eran enemigos de Israel, hacían mucho daño a los judíos y habían exterminado mucha gente. Era un imperio totalmente asesino, tremendo. Jonás pensó, por estos motivos, que tenía una buena razón para irse para otro lado y negarse. Préstele atención a esto, hermano. Mire, aquí en el versículo 2 dice: levántate y vete a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Qué tremendo. ¿Sí? Daniel, necesito que te vayas para Ciudad de México, le dijo el Señor. Y Danielito arranca para Mazatlán. Dice: no, yo a qué voy a ir allá y a predicarle a esos chilangos, bien mal que me caen. No, yo ¿qué voy a ir al DF? Y bien malos allá que son. No, mejor me voy allá a Mazatlán a comer pescadito zarandeado, bien sabroso, ahí me quedo tranquilito. Pues resulta que él pensaba ir dije: no voy a ir ahí. Acompáñenme a Nahum, el libro de Nahum, por favor. Mire, si está en Jonás, son 2 libros adelante. Si está en Jonás, denle un libro adelante y el otro, y ese es Nahum. En el capítulo 3, Nahum, en el capítulo 3, versículos, o más bien en el 2:13, usted tiene un título ahí que dice: destrucción total de Nínive. ¿Sí? Bueno, dice así: 2:13, heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Mire el versículo 1 y el 2 del capítulo 3. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto
y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré y te pondré como estiércol. Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán: Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Pues fíjense, esa era la ciudad a donde Dios le dijo a Jonás: ve a predicar allá. Y entonces Jonás dijo: no, ni loco, ¿qué me voy a ir yo allá a esa olla? No, me van a matar. No, ir a predicarle a un poco de pecadores, de asesinos, de mentirosos, de violadores, de secuestradores, de lo peor. Y dice que más bien él se levantó y se fue a otra parte. Y se fue en dirección contraria. Ahora, ¿cuál era el objetivo del Señor al enviar a Jonás a Nínive? Que se arrepintieran. Bueno, pues préstele atención, mis hermanos. Jonás veía las cosas de una manera muy diferente. Jonás no estaba de acuerdo con lo que el Señor decía. Y eso es algo que nos puede tocar. Mire, es una reflexión que yo les quiero compartir. Jonás no quería, escuche hermano, Jonás no quería que esos ninivitas, pecadores, asesinos, secuestradores, violadores y de lo peor, no quería él que fueran perdonados por Dios. ¿Cómo le parece, hermano? Jonás no quería que esos ninivitas fueran perdonados por el Señor. Y fíjese que así pensaban en un principio también los apóstoles Santiago y Juan. En Lucas capítulo 9, mire lo que pensaban los hermanos. Lucas capítulo 9, aquí los apóstoles del Señor, en sus inicios, versículos 51, del 51 en adelante. Mire, préstele atención a esto. Cuando se cumplió el tiempo, Lucas 9, 51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron. O sea, Jesús iba a entrar allí y no le recibieron los samaritanos. Dijeron: no, aquí no, ni pases por aquí. Él era judío. Porque su aspecto era como de ir a Jerusalén, dice, no le recibieron. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, Jacobo de Santiago, dijeron: Señor, oiga pues aquí el deseo de estos dos hombres. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Qué tal el corazoncito de Santiago y de Juan? Entonces, volviéndose Jesús, yo me lo imagino enojado, yo me imagino volviéndose fuerte con ellos, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Escuche, hermano, es para que reflexionemos un poquitito, ¿sí? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Pues fíjese que eso mismo era lo que pensaba Jonás. Dije: no, pero ¿cómo voy a ir yo a predicarle el arrepentimiento a esta gente? No, ni loco, yo no voy a hacer eso. Jonás sabía, mis hermanos, Jonás sabía, capítulo 4 de Jonás. Volvamos a Jonás, por favor. No nos vamos de allí. Jonás capítulo 4, versículos 2 y 3, dice: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso,
tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. O sea, Jonás sabía que Dios era perdonador, pero Jonás no quería que le perdonara a esa gente. Qué tremendo, hermano. Fíjese que la maldad ha crecido, pero el amor se ha enfriado. Y el amor sobre todo por los perdidos. Esta generación, si usted lee el libro todo, porque no tenemos tiempo de leer todo el libro, pero dice la palabra aquí, pues lo podemos ver rápidamente, capítulo 3, versículo 3. Después de que pasó con Jonás lo que pasó, que se lo tragó una especie de ballena y lo vomitó. Y en el centro del pez, fíjese que ahí reconoció Jonás la bondad de Dios. Y dijo, los que piensan en vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Dice, yo clamé desde el fondo, invoqué en mi angustia a Jehová, 2:2, y él me oyó. Entonces, Jonás reconoció dentro del pez, estando en el centro del pez, reconoció la bondad de Dios. Nosotros a veces en medio de muchos problemas reconocemos que el Señor es necesario en nuestras vidas, que su palabra es necesaria en nuestras vidas. Pero resulta que él, sabiendo esto, no quería que Dios perdonara a este pueblo. Sigue diciendo en el capítulo 3, versículo 3, se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Escuche esto, una ciudad inmensa. Y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Ya quisiéramos que el alcalde de Zapopan y de Guadalajara y el gobernador de Jalisco hiciera esto. Esto es lo que necesita el mundo para que Dios haga su obra en este mundo de maldad. Nínive toda en ese momento, toda se convirtió. Toda. Imagínense una ciudad, pues es una ciudad inmensa. Póngale como Ciudad Guzmán, por ejemplo. Que entre una persona, que entres tú predicando, y cuál sea el poder de su predicación, que toda la ciudad se convierte. Esto es una historia, ¿eh? Esto no es un cuento. Esto es una historia, porque Jesús en los evangelios habla de la generación de Nínive. Y una de las señales del Señor es que así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estaría el Señor en la tumba también. Entonces lo está diciendo Jesús. Esto no es una historia ni es un cuento épico. Es una historia, no es un cuento, es una historia que ocurrió. Esto le ocurrió al profeta. Llega a la ciudad más importante de aquel tiempo a predicar el evangelio, a predicar la palabra, a predicar el arrepentimiento. El rey escucha y dice, no, tenemos que arrepentirnos. Y lo manda por decreto, y lo hace por ley. Fíjense qué maravilla, hermanos. Jonás veía eso. Jonás vio todo este arrepentimiento, y dice aquí que en el versículo 9, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y mire el 10, hermano. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Bendito Dios. Era una ciudad que era la piedra en el zapato del Señor. Y aún así les da 40 días para que se arrepientan. No los destruye el otro día, no. De aquí a 40 días, o sea, todavía tienes 40 días para que la pienses. Pero el rey de Nínive
ya sabía de lo que Dios había hecho, del Dios de Israel. Él ya conocía eso. Muchas cosas y milagros había oído. La fama de Jehová de los ejércitos, la fama del rey de Israel era conocida por toda la región. Todos sabían quiénes eran. Los filisteos una vez raptaron el arca, ¿se acuerdan? Se robaron el arca de los filisteos y el Señor les mandó enfermedades. Y dijeron, no, esto es que, y les llevaron el arca al templo de Dagón de ellos, y al otro día Dagón estaba en el piso quebrado delante del arca. Y volvían y paraban a Dagón, y volvía a Dagón al otro día y estaba el dios de ellos, su muñeco aquel que adoraban. Y los filisteos dijeron, no, esto aquí no hay nada que hacer, contra el Dios de Israel no podemos, devolvamos el arca mejor. Bueno, pues Dios era conocido, el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos era conocido por toda la región. El rey de Nínive no era uno de los que no era la excepción. Pero Jonás seguía terco en que no podía el Señor perdonarle a ese tipo de gente tan mala. Y quizás eso nos puede ocurrir a nosotros también, mis hermanos. Es muy fácil, fíjense hermanos, es facilísimo mirar a los demás con ojos de condenación, fíjense. Es muy fácil eso, en lugar de con ojos de salvación. Es muy fácil eso. ¿Sabían ustedes que el mundo no perdona? El mundo no perdona. Como uno fue en el pasado, la gente que me conoció a mí en el pasado siguen creyendo que yo soy como en el pasado. Porque el mundo no me puede perdonar. El mundo no me perdona que yo un día consumí droga, tomé licor, cometí adulterio, me separé, una cantidad de cosas, dañé el matrimonio. Pero hoy Cristo restauró mi vida. Yo soy una nueva criatura en el Señor. Pero el mundo no perdona. Y lo lamentable es que de pronto hayan hermanos que por ignorancia seguramente todavía no perdonan y no reconocen que así como Cristo te salvó a ti, puede salvar a cualquiera. A cualquiera. Mucha gente no va a una penal a predicar el evangelio. ¿Saben por qué? Porque dicen, esos no se merecen nada. Ahí están buenos. Para eso hicieron lo que hicieron. Hermano, tú no estás exento de llegar ahí. Tú no estás exento de llegar ahí. Fíjese que en Estados Unidos hay una ley que es trespassing. Las casas tienen una línea que por lo general la gente no la sabe, y menos un inmigrante. Y usted se mete al jardín de esa casa sin saberlo, a recoger una hoja o algo, y el dueño de la casa lo ve, puede llamar a la policía y llegan por usted y se lo llevan 2 años al bote por estar en el jardín equivocado. O sea, caer al bote es lo más fácil. Hoy estás bien en un enojón que te pegues con un amigo, con algo peleas, algo pasa. Algunos en tomadas de trago han matado el uno al otro. Algunos en borracheras pasan muchas cosas. En fin, es muy frágil la libertad. Y muchos piensan que porque a fulano le sucede tal cosa es porque quién sabe qué hizo. No, fíjense que no, mis hermanos. Eclesiastés dice que un mismo suceso sucede a cualquiera de los dos, al uno como al otro. No estamos exentos absolutamente de nada. De hecho, ahí les va, mis hermanos. A los cristianos es a los que más cosas nos pueden pasar. En el mundo no éramos probados por nadie. Ahora en Cristo estamos probados por el Señor porque estamos en sus manos y Él azota y disciplina a todo el que recibe por hijo. Yo he conocido gente con dinero que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, y en un tiempo se quedan en la ruina y empiezan a pasarle cosas que nunca les pasaban, pero le entregaron su vida a Cristo. ¿Quién está haciendo las cosas? Pues el Señor. El Señor está haciendo las cosas. Él no nos salvó para ser ricos, ni nos salvó para vivir bueno, ni nos salvó para que no nos enfermemos, ni nos salvó para que no nos echen del trabajo. No, por lo contrario, todas esas cosas nos pueden pasar. Todas esas cosas nos pueden pasar, porque lo que Él busca es su gloria. Lo que Él busca es su gloria. Y a Pablo le dijo,
Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Porque mi poder, dice el Señor, se perfecciona en la debilidad. Entonces, mis hermanos, se nos olvida con facilidad de dónde nos sacó el Señor. Y que un día estuvimos en la misma posición en la que ellos están hoy, sean los que sean, están perdidos. Primera de Timoteo 1:15, primera epístola del apóstol Timoteo 1, del apóstol Pablo a Timoteo, perdón. Capítulo 1, versículo 15, dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Por cuántos? Por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo, dígaselo usted, hermano, de los cuales yo soy el primero. Si Pablo era el primero, ¿dónde quedaremos usted y yo? Primera de Corintios 15:10, en la parte inicial dice así. Primera de Corintios 15:10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Nada más ahí pare, no necesitamos el resto del versículo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Eres algo? ¿Consideras que eres algo en la vida? ¿Consideras que sabes algo? ¿Consideras que tienes algo? Pues ahí va, hermano, es por la purita gracia de Dios. ¿Estás vivo hoy después de la pandemia que ha pasado y se ha llevado a amigos tuyos y familiares y todo eso? Pues no es por el gel ni el cubrebocas, mi hermano, fíjate que no, ni por la vacuna. Porque ya muchos con vacuna también se han ido. Es por la purita gracia de Dios. Pero Jonás no entendió eso, fíjate. Jonás no entendía eso. Dice en Efesios 2:1. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros. Mire, hermano, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea que estábamos muertos. No tenemos ninguna especialidad para que hoy estemos o seamos salvos. Ninguna. No hay ningún mérito. No tenemos mérito alguno. Y ahí les va otra, mis hermanos. Dios no nos debe nada. Nada. Dios no te debe nada. Ni por lo duro que pasaste en la vida, o lo que estés pasando, o lo que estés viviendo. El Señor sigue siendo el Señor. Él es el dueño de todo. Pero lo más importante para el Señor, ¿sabe qué es? El arrepentimiento del ser humano y la salvación. El Señor es el que menos quiere que el infierno se siga llenando. Él es el que más sufre con eso. Él no quiere la muerte del impío, dice en Ezequiel capítulo 18. Porque no quiero la muerte del impío. Lo que quiero es que se vuelva de sus caminos. Pero no da para más. Sí, hay un día de juicio, hay un día de condenación. Fíjense, hermanos, que esta generación de Nínive fue salva, toda la ciudad fue salva. ¿Dónde lo dice el Señor? Vamos a Mateo 12:41. Gracias, mi hermano, bendito Dios. Los hombres de Nínive, mire, gracias Danielito. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. Dice, y la condenarán. O sea que los hombres de Nínive, aquellos de allá que fue a predicarles Jonás, van a ser jueces. Dice, y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este día, les decía el Señor ahí a los judíos. Ellos se arrepintieron allá a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás. Esa generación a la que le estaba hablando el Señor, esa generación, únicamente esa cometió el pecado imperdonable. El pecado de llamar a Jesús demonio.
Solo esa generación la cometió. Esa generación tuvo el privilegio de tener al Salvador enfrente suyo, en carne y hueso, y lo trataron como al diablo. Ese pecado jamás les fue perdonado, nunca. Esa generación se paró delante de Pilatos, esa multitud, y pidieron a un homicida y que crucificaran al Hijo de Dios. Esa generación está en el infierno el día de hoy. Y el día del juicio saldrán del Hades donde están hoy, resucitarán en un cuerpo acondicionado para sufrir una eterna condenación, y la gente de Nínive los va a condenar. ¿Y qué les va a decir? ¿Cómo es posible que ustedes, teniendo al Mesías enfrente de ustedes, no se arrepintieron? En cambio nosotros, viendo a Jonás y oyendo a Jonás, nos arrepentimos. Al lago de fuego. Esa es la realidad de la palabra de Dios, mis hermanos. Esa es la palabra de Dios. La generación de Nínive nos acompañará en la gloria eterna. Ahora, mi hermano, préstele atención a esto. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Póngase usted a pensar esto. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en la posición de José, cuando siendo gobernador de Egipto tuvo enfrente a sus hermanos mayores que años atrás, más o menos unos 14 años atrás, 15 años atrás, lo habían vendido a unos mercaderes para que hicieran con él lo que les diera la gana, hermano? Era un niño que no volvió a ver a sus padres, era el consentido de su padre. De la noche a la mañana no volvió a ver a sus padres y llega a Egipto a trabajar por allá de sirviente, y la mujer de este sirviente le levanta el falso de que la quería violar, y era ella la que lo quería violar a él. El muchacho era puesto, era así tipo Rodrigo, así era un muchacho casadero, ponchadito, que consigue novia muy bonita. Pues estuvo, hermanos, póngale unos 13, 14 años sin ver a su familia. Dios le dio gracia y en la cárcel el Señor lo puso como jefe de los demás ahí. Y ahí ustedes ven la historia, y conoció al panadero y al copero y todo esto. El panadero lo ahorcaron por una profecía que le dio, y al copero lo restituyeron. Se olvidó de José, y más adelante hubo hambre en Egipto y José llega a ser el gobernador en Egipto, hermano. El que fue vendido un día ahora era el gobernador de la tierra. ¿Cómo hace de maravillas el Señor, hermano? ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Quién creías tú que eras para estar hoy sentado en lugares celestiales? A ver, ¿por qué causa tiene el Señor que haberte salvado? ¿Qué te merecías o qué? Nada. En la calle, humanamente hablando, hay gente mejor que tú y que yo. Humanamente hablando. Hay gente que se comporta mejor que yo. Hay gente que es mejor padre de familia que yo. Hay gente que es mejor mamá que tú, afuera. Y no conocen al Señor. Pero a Él le plació salvarte a ti. ¡Qué maravilla! ¿No te gozas? Como decía nuestro hermano Daniel, ¿esta es iglesia qué? ¡Viva! Estamos vivos. El Señor nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si tú no has conocido a Jesús, estás muerto en delitos y pecados. Es hora que le entregues tu vida a Él. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que vivas. Y ya si quieres formar parte de esta iglesia, pues vas a vivir 2 veces más, porque entonces vas a vivir y vas a venir a Iglesia Viva. Entonces estás vivo en Iglesia Viva. No, pues qué maravilla. Es una chulada. Pero ¿qué hubieras hecho tú, mi hermano? ¿O qué hubiera hecho Jonás? Teniendo a los hermanos al frente que le hicieron tanto daño y teniendo todo el poder aquí para destruirlos. Habían guardias ahí al lado de José, me imagino. Pues era el gobernador de Egipto, tenía sus guaruras ahí. ¿Sí? No era sino decirle: átenlos y mátenlos. ¿Sí? Eso hubiera podido. ¿Qué hubieras hecho tú, mi hermano? ¿Qué hubiera hecho Jonás? A ver, dime. Con alguien que te causó semejante daño y lo tienes al frente. Pues fíjense, hermanos, José tenía la oportunidad de oro de vengarse de ellos. ¿Nos habríamos vengado? Jonás quería que Dios se vengara de esa gente. No sé si tú tienes gente que te ha hecho daño y quizás los has puesto en las manos del Señor para que el Señor acabe con ellos.
No, yo no me vengo de ellos. Dios sabrá qué hacer con ellos. No, hermano. ¿Sabe qué sabe hacer Dios con ellos? Si ellos se arrepienten. Y no hay nada mejor que un enemigo tuyo se arrepienta. El día que un enemigo tuyo se arrepienta, te va a venir a pedir perdón a ti, mi hermano. El día que alguien que te robó se arrepienta, verdaderamente la primera necesidad que va a sentir es de restaurarte todo lo que te quitó. Yo lo hice, hermanos. Porque no es solo de pedir perdón, también hay que restaurar al dañado, al afectado, hermano. Y eso es una obra que solo Dios la hace en el corazón del ser humano. Entonces ponemos a nuestros enemigos en las manos de Dios, a que Dios acabe con ellos. No, fíjate que primero acabaría Dios contigo, por ese corazón endurecido. Jonás tenía un corazón como una piedra. Las palabras de José están en Génesis 45:5, la respuesta que le da a sus hermanos. Génesis 45:5 dice: ahora pues no se entristezcan ustedes, ni les pese de haberme vendido acá. Qué tremendo, hermano. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Hijo de hermano, 13 años sufriendo las verdes y las maduras. Y este hombre les dice a ellos: no se preocupen, todo está bien. Mire, Dios me mandó para salvarlos a todos. Y no se preocupen, aquí hay comida. Dígale a mi papá que venga y que se venga toda la familia. Voy a hablar con el faraón para que me deje venir. No, el faraón les dijo: tráiganse hasta el perro. Y fíjense que 70 personas entraron a Egipto. Y de ahí nació el pueblo de Israel, que hoy está ahí en el Medio Oriente. Una maravilla. ¿Qué tal que hubiera pasado si José los hubiera mandado matar? ¿Sería lo mismo? ¿Qué hubiera pasado? No sabemos qué hubiera pasado. No sabemos. Como resumen, mis hermanos, es muy fácil pensar que somos mejores que otros. Es muy fácil pensar eso. Y es muy fácil hacer acepciones de personas pensando que hay gente en el mundo que no debiera ser perdonada, sino destruida y condenada. Así como lo pensaba Jonás. La forma de pensar de Jonás también ha permeado el pueblo de Dios, el que se llama el pueblo de Dios. Bueno, yo no digo el pueblo de Dios original, pero el verdadero, porque el que vemos aquí, de todo lo que vemos con nuestros ojos, nosotros vemos hermanos en Cristo aquí, pero solo Dios sabe cuál es su verdadero pueblo. Es duro decirlo, pero así es. Así es, mis hermanos. Tú eres hijo de Dios, tú lo sabes. Y más que tú, Dios. O a lo mejor no lo sabes. Porque estas características no son de una persona realmente convertida a Dios. Jonás le servía a Dios, pero estaba en contra de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que todo hombre sea salvo. Esa forma de pensar es un tremendo obstáculo para ser testigos de Cristo. Tenemos que crecer en el amor hacia los perdidos. Hay gente perdida por montones deseando escucharte a ti decirle: Cristo te ama. El cielo está abierto para ti. Arrepiéntete, que el Señor te va a perdonar. Y ese perdón es diario. El Señor te perdona hoy para salvación y mañana para edificación. En esta historia, el corazón de Jonás necesitaba ser cambiado. Jonás obedeció finalmente, pero fíjese, su corazón no cambió. No hay un Jonás transformado al final. Hay un Jonás enojado. Se enojó Jonás porque el Señor perdonó y dijo: esto era lo que yo decía, por eso no quería venir. Yo sabía que si yo les predicaba y ellos se arrepentían, tú les perdonabas, y eso no me gusta. Que Jonasito. No pongan a un hijo Jonás. Hay gente por ahí que se llama Jonás. Bueno, pues tiene que cambiar ese Jonás. Ni siquiera tuvo suficiente con haber sido tragado y luego vomitado por una especie de ballena. No tuvo ni con eso el hombrecito.
¿Hasta dónde tendrá que llegar el Señor para cambiar los corazones endurecidos, hermanos? ¿Hasta dónde? La gente de Nínive será exaltada en el día final. Primera de Timoteo 2, del 1 al 4, para terminar, dice de la siguiente manera. Primera de Timoteo 2, del 1 al 4. Si usted ora, ore por esto. Exhorto ante todo. Primera de Timoteo 2, del 1 al 4. Exhorto, invito ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿A usted no le gusta Obrador, hermano? No, eso no importa, ore por él. Él está puesto en eminencia. Y lo único que lo puede cambiar es el poder de Dios. Lo único que puede darle a este hombre inteligencia para gobernar un país es el Señor. Porque tampoco estuviera ahí si no fuera puesto por Dios. Por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, así sean hombres malos, así sean lo peor. Está pasando por algo, ore por el malo, porque quizás Dios tendrá misericordia de él y solucionará las cosas. Dice, ¿para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. La última parte la leemos todos. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué matan? ¿Por qué violan? ¿Por qué secuestran? ¿Por qué mienten? ¿Por qué fornican? Porque no conocen al Salvador, hermano. Porque no conocen a Jesucristo, que es el único que les puede cambiar la vida. Jesucristo es el único que puede, con su poder, restaurar cualquier persona, esté donde esté y encuéntrese donde se encuentre, a un estado correcto, al estado que Dios quiso desde el principio. Ahorita en esta época, que es fin de año, la gente se vuelve más sensible. Compartamos del amor de Cristo con los que menos nos parece. Hagamos de esta época lo que esta época quiere que sea. No es de parranda, ni de pachanga, ni de buñuelos, ni de posadas, ni no. Qué bueno todo eso. Pero que la gente se lleve este Cristo que ahorita piensan conocer, se lo lleven en sus corazones para todos los días del año y vivan una festividad diaria en sus corazones. Jonás necesitaba cambiar su corazón. Tú necesitas cambiar el tuyo, hermano. Necesitas orar por los malos, necesitas orar por los perdidos. No pasemos un día más estando callados. Hay hijos que no vienen a la iglesia por culpa nuestra. Hay gente que no quiere saber de Cristo por culpa tuya. Amado Dios bendito, te damos gracias en este día, Señor, por tu palabra, Padre. Te damos gracias por la obra que has hecho en nosotros, Señor, de veras. ¿Cuánto necesitamos cambiar? Perdónanos, Padre, perdónanos como iglesia si hemos creído que somos mejores que otros, si hemos pensado que merecemos tu perdón y tu gracia. Tú prometiste destruir una ciudad completa si en 40 días no se arrepentían. Y ellos no esperaron 40 días. Se arrepintieron al oír a Jonás de inmediato. Reconocemos que nosotros hemos oído muchas veces muchas cosas que no hemos hecho.
hemos tenido la oportunidad de compartirle a otros que andan perdidos en la vida, Señor, y que les espera un futuro aterrador y no hemos compartido con ellos nada, Señor. Perdónanos por ser tropiezos en nuestras casas, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros seres queridos, y que podamos prepararnos, como decíamos la vez pasada, Señor, para poder compartir de ti. No queremos ser como Jonás, queremos hacer tu obra y estar de acuerdo contigo, Señor. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.